Claro, está grabando y ni siquiera está presente, po. Uno. Buenas noches, amigos de Cooking Bear. Los eternos de Cooking Bear. Ahí está Don Kutu, Don Joel. Buenas noches. ¿Cómo les va, amigos míos? Bien, gracias. Aquí Muy estamos. bien. Mascota. Hola, Trotsky. Trotsky Cuturrufo, esta noche. Ahí. Anton Está bien, Lavey bueno, Rojas. es que me gusta. No me vayas a gusta. México, Cuto, no vayas a México. Quedaste por favor. igualito. ¿Por qué? Igualito. Oye, pero Spoiler. pasa el Muerde. aviso en qué buena peluquería de Antofagasta te hicieron ese look, po, ahí, al En tiro, el siciliano. Esta el, es en el siciliano. siciliano, qué lindo Para nombre. cada programa me prepara. Esta cuestión uno no tiene que, no porque sea algo habitual, uno tiene que dejar de hacer un ritual. Este es mi ritual de ir a las barberías antes del programa de Cocaine Bear, cada semana. Ya, ¿y dónde queda el siciliano? Queda en el centro de Antofagasta. Ya, pero vamos a ver en la callecita. En la calle Baquedano. Va quedando, ya. 563. Viste, Ah, ya. 563. Dilo de una vez. Po, Dilo una vez, ya. Adiós. Ya, precios Ya. módicos, talento Precios garantizado. Precio Adiós. trosquiano. Precio tosquiano y talento italiano. Porque Y talento italiano. El barbero italiano. Saludos a él. ¿Ya? Saludos a Danilo Peamos. Entonces ya, empecemos porque tenemos mucho para compartir hoy día. Entonces, esta semana tenemos al tío Buyun Shulhan, una vez más. Buyun Shulhan, la desaparición de los rituales. Nosotros ya habíamos visto el No Cosas, que es nuestro capítulo más visto. Así, a la gente le gusta el tío Buyun. Lejos. 412.000 visitas. Le compran. Le compran al tío Buyun, entonces hoy día vamos a ver este libro que muy interesante, pero al mismo tiempo me pareció a ratos como mucho el compendio de todos sus otros libros, una especie como de corpus, así, de que el que quería sintetizar todo lo que ya había hecho, qué sé yo, en la desaparición, en la agonía de Ero, en, ¿cómo se llama? La sociedad del cansancio. Entonces como que él un poco retoma varios de sus temas, los sintetiza, los prepara uno por uno, pero igual se hace como... es interesante, sobre todo si uno no leyó los libros anteriores. ¿Ya? Sí, efectivamente. Si uno leyó los libros anteriores, en el fondo son desarrollos, otras líneas de desarrollo de las mismas ideas. Y al rato sí. Como que se repite un poquito. Se repite un poco. Ya, igual pero, la idea lo enfoca como en la palabra del título, que es los rituales. Enfoca todas sus ideas anteriores para darle fuerza a su preocupación puntual del libro de la desaparición de los rituales. Perfecto. Ya, y bueno, nosotros estamos haciendo unos prólogos de actualidad, y como estamos desde Chile, tenemos que hacer el prólogo insolayable de lo que nos está pasando ahí. Hay dos facciones enfrentadas. Por un lado tenemos la facción del apruebo, ahí en la concentración multitudinaria. Esta fue el día jueves, 200.000 personas en el centro de Santiago, y creo que el rechazo hizo una arriba de un cerro, así como en la lejanía, en la altura, donde Cerro Manquehue, donde no puede llegar nadie que no fuera en auto. ¿Cachai? Está bien. O que no haga hiking. Claro, llegaron 20, 30, pero este es como una parte, así como que hay un apoyo masivo a la prueba, así, y por otro lado, ahí para que vean que somos ecuánimes. Espérate, sí, súper ecuánime hasta ahora. Porque todavía no lo veo. Pero para que vean que soy ecuánime, ya mira. Tenemos los datos de las casas de apuestas. Y las casas de apuestas es lo mejor. Dan como ganador el rechazo. ¿Está bien? Entonces, claro, tenemos toda esta multitud que dice, no, ya la prueba gana seguro, pero nosotros no, mira. Pero la plata la pone, pero los ludópatas se van por el rechazo, digámoslo así. ¿Está bien? No, porque, o sea, las casas de apuestas tienen ahí sistemas computacionales bien complejos, porque tú sabes, la casa nunca pierde. Y ellos le ponen más ficha al rechazo, así como en viendo las encuestas, no sé qué otros parámetros ocuparán, pero incluso este dato salió hoy día e inmediato disparó el IPSA. El IPSA salió 6 puntos, 5 puntos, las empresas chilenas que están en la bolsa, porque fue un dato muy positivo. Así como Qué que, bueno. Inclusive el apruebo estaba pagando 3 puntos el miércoles. Ahora empezó a pagar un poquito menos porque le pusieron más lucas los ludópatas, los jugadores.
Sí, Pero obvio. y claro, y lo que yo mencionaba, conversaba con nuestros amigos, es que ya en Santiago viven 100 millones de personas, pero en el resto de Chile viven 13. Entonces puede que en Santiago, en Valpo, los pueblos urbanos más grandes, ganen la prueba, pero en el resto de Chile puede que gane el rechazo. Y esos 13 millones o sea, de población pese más que los 6 millones que hay acá en el centro. Entonces hay como un panorama bien ambiguo para que Joel no piense que yo estoy ahí tirando por puro lado. Sí, pues no. Está En general abierto. abrazo. Yo pensé que iba a mostrar fotos del otro acto de la No, prueba en no, no, Valparaíso. no, 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 no. Ah, no, eso no se No, no, muestra. no, no, Ya, no, o sea, perfecto. lo que quería poner ahí en tabla era un poco lo que la percepción, no sé, de la calle contra la percepción fría de los números, ¿ya? Que En es realidad la bastante percepción de la calle no es la percepción de la calle, es lo que tú percibes que hay en la calle. Y tal vez no, pero si hay esa 200.000 fotografía, personas, obviamente, sí, pero esa no es la calle, porque hay un país completo, como acabas de decir, que no es solamente esa gente que está ahí. O sea, me parece que hay un sesgo ahí, digamos, que tienes que Afortunadamente, revisar. como buen trotskista, Revisa tu sesgo. yo voy a tener que decirles que no. ¿qué dices tú, Eh, Futu? no, está bien, yo encuentro que por un lado estas estadísticas me simpatizan harto porque son de los apostadores y si alguien sabe que algo va a ganar, seguramente son la gente que apuesta. Tú veis cómo ganan plata los apostadores siempre, porque la chuntan a todos. Pues, bueno. Entonces, bueno, está Sí, bien. porque más allá de lo que uno puede decir, donde pone la plata, digamos, donde realmente cree que van a ocurrir las cosas. ¿Sí? No, sí, Y sí, obviamente y estamos hablando de gente que apuesta mucha plata, digamos. O sí, sea, pero entiendo yo. yo no creo no sé, mira, a mí no me da lo mismo, pero yo voy a probar, yo apruebo todo el rato. Por supuesto, si eres Y, Trotsky. obvio, y creo, yo voy a dar un número. Ah, ya, ya, Ah, buena Dios predicción. mío. Para ponerme a la tara Jugando, Se de los moja, se apostadores, tana, ya, ya como vi. buen ludópata potencial. Ya, a ver, porque esto lo podemos ver la otra semana, porque como que le Exacto, achantó. exacto, Ya, exacto, a si no ver, la ya, chunté, no la quedan chunté dos nomás. más certeros ya. Ya hagamos nuestras producciones. Ya, Kutu, Ya, ya, lo voy a ya, dejar anotado acá. ya, 55, corta, 55 5 5, 45. Ya, sí, por el apruebo. sí, Ya, Joel, 54-46, por ¿por el quién? rechazo. Por el Por el rechazo. rechazo, ¿viste? Ah, la anotaba al revés, 46, 54. 54, Joel. Ya. Y yo, uy, no sé. ¿Cuánto dijiste tú, Joel? 54, 46. mójate el potito, o sea, mójate el potito. Ya, ya le voy a poner 51. 52, 48. Gana la prueba. Mm, Ya, ¿viste? Voy a inscribirme, ya. Para que bueno, ya, pero estamos todos ahí. Vamos, Ya, vamos. ya, vamos a ver quién la chunta. Ahí vamos a hacer vamos a hacer una competencia de quién anda más perceptivo. Ya, ahí, que sea lo que, sea que lo que Oye, sea Dios lo quiera. que si la otra el semana CERVEL me veis quiera. con una antorcha en la mano, ya sabemos que ganó el rechazo. ¿Viste? No, pero yo trato de ser objetivo, estar como situarme más o menos en una idea amplia de la situación. Porque, por ejemplo, Joel dice, lo que pasó en Valpo. Pero lo que pasó en Valpo al día siguiente se fue opacado por los guasos atropellando ciclistas. Y eso el día siguiente fue opacado por el La molino, quemada del. por el Sí, sí. molino incendiado en el sur, y etcétera, Sí. etcétera. Entonces ya como que ya no quiero saber tanto. Y vi un Cholcán, ahí tiene hartas cosas que decir. Por Sí, la gente. aparte, no, es que aparte tenemos que volver a eso por el tío Bullón. Ahí ya. Sí. Entonces no es tan aleatorio estos comentarios ya. Pero avancemos. Entonces tenemos de nuevo la desaparición de los rituales, la portada, Pensamientos Herder, que es la editorial que siempre ha traído a Bullón hasta nuestras tierras, hasta nuestra lengua. Agradece. No muy atractiva la portada, así. Un poco la tira, así, no, así como de tiempo No, pasado. no la pensaron, la verdad. No la En vez de pensaron, ¿no? poner esa taza de té, podrían haber puesto la ceremonia del té. Hubiera sido mucho más Sí. de acuerdo con lo que inclusive dentro del libro el tío Yun nos dice, nos cuenta la historia de la ceremonia del té, de ese ritual que Se tiene que cayó acá el señor se Manuel cayó Cruz, usted. que más encima pone su nombre en la portada. Así, Sí, dirigida sí. por Manuel Cruz. Sin Y yo, sin ninguna vergüenza. sin ninguna vergüenza. Mire, acá estoy yo, acá estoy yo. Sí. Acá estoy yo, mamá. Mira, saco la foto ya. Saludos a la familia. Y ahí está el tío Bullón ahí. Sí, no, Bien. Su chaquetita de cuero, chaqueta bien. de cuero. Como ya he dicho, el Rivera Letelier alemán.
Así es, Coreano-alemán. 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 Bueno, así. yo estaba viendo lo que está contándole a Joel antes de que empezáramos, que está viendo no sé cómo decirlo, como que se pone a hablar en frente de unos discursos que él da Stand-up. ¿En una claro, unos stand-up, licenciatura? claro, en una entrega de títulos de unos diseñadores húngaros. Y él anda igual, y después también va a España, y también hace como una clase magistral, qué sé yo. Y también pues, tiene siempre su chaquetita de cuero para todos lados, y esa es su pinta. Su marca. Sí. Esa es su marca. Y la colita atrás. La colita. No, si ven aquí ya tío Bullón. Sí, Entonces, sí. no, a ver, lo que tengo. Y aquí yo quería contar una historia así, un poquito previa, que leyendo el libro, me acordé de un capítulo de Black Mirror, de una serie. Entonces, hacen como distopía futurista en Black Mirror, y ahí lo podemos troncar un poquito con la ciencia ficción. Entonces, es un mundo donde como que la energía la hacen los propios seres humanos. Entonces, los tienen todo el día ahí pedaleando. Y la bicicleta ahí tiene un dínamo y están ahí mirando unas pantallitas para no aburrirse. Pero gran parte de la población está todo el día o están limpiando así. Es como una casta inferior la que están con un uniforme amarillo. Medio un mundo feliz. Pero estos se dedican básicamente a ver televisión y a pedalear. ¿Ya? Y ahí generan energía para el sistema, para mantener ahí la civilización. Y de hecho tienen una alimentación bastante precaria, compran como en máquina, compran la manzana, el poquito de avena, así los tienen ahí bien al límite los pobres cabros, ¿ya? Entonces, ya, y para entretenerlo hay programas de televisión. Y uno de esos programas es como ese de los talentos, ese que el que hay que cantar, el que hay que contar chistes. Y este chico, el moreno del primer plano, él hace todo un juego para llegar al concurso. Tiene que juntar unos puntos ahí, se hace largo, pero él lo que sí lleva un vidrio. Entonces él no hace la performance que se supone que había que hacer, sino que trata como de atentar contra su propia vida. Se pone como el vidrio en el cuello y lanza como todo un monólogo bien furioso acerca de cómo la sociedad en la que vive está totalmente corrompida. ¿Ya? Un poco lo que nos pasa con el tío Bullón. Y ¿cuánto se llama? Y él ahí dice todo lo que conocemos, la falsedad y comprar mierda, ¿no? El discurso que más o menos nosotros podemos imaginar, ¿ya? Y ahí lo escuchan, ahí los jueces, ahí ya, porque en el fondo es una especie de ceremonia de suicidio, un suicidio ritual, pues. Él va a terminar de hablar y se va a cortar el cuello. Y lo escuchan ahí con paciencia, pero finalmente le hacen una oferta, le dicen, no, nos gustó lo que dijiste, nos gustó, así, ¿qué te parece si te damos un programa, 30 minutos, 2 veces a la semana? Y el programa consiste en monólogos con el vidrio al cuello, de cómo toda la vida que ellos tienen carece de sentido, cómo, ¿cuánto se llama? Siguen falsos dioses, están corroídos por el consumismo, así, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cuánto se llama? Al final, esa crítica continua y hacia contra el sistema que no es un sistema capitalista, es como un sistema tipo granja, no sé, granja orwelliana, le da un lugar de privilegio. ¿Sí? Entonces yo de Claro. repente estoy leyendo el tío Bullón y siento eso, que él como que él ha apostado todo el rato a ganar su lugar de privilegio a través de sus críticas. Porque lo que hablábamos con Kutu en la semana, que de repente él no es tan, él sitúa la problemática, pero no da soluciones. Y hasta cierto punto él como que quiere sugerir que no hay solución. ¿Ya? De hecho, yo ahí después lo podemos revisar con el prefacio, pero hay algo así como medio inconcluso en su obra. Así como que queda medio colgando, y como estábamos hablando de las pistas, y de repente a lo mejor hay quizá hay una instrumentalización de su discurso, ¿ya? Más para su propio beneficio que como para iluminarnos o llevarnos a algún lugar mejor. ¿Ya? Pero eso es como Esa es una interpretación bien, bien mía. claro, Sí. bien tuya, ¿eh? Sí, sí. Sí. Ahora, que eso no está bien, ¿eh? Y es súper válida y tiene sentido, por lo demás, como todo. Pero eso no quita que lo que él dice tenga un asidero o tenga, ¿cómo se llama? Sea como una representación o una interpretación correcta de la actualidad, de lo que hemos llegado a hacer como sociedad, por lo menos occidental.
¿cachai? Entonces, sí, sí, verdad que, claro, él es muy popular, claro, nosotros vemos el fenómeno de Byung-Chul Khan, está traducido a 40 idiomas, es un bestseller de filosofía, este weón, ¿cachai? Lo invitan para todos lados, pero por otro lado, claro, él tiene no va a muchos lados tampoco, no da muchas entrevistas, no es muy público, realmente, pero sí es tremendamente popular y sobre todo también, y él mismo lo dice en este discurso que hace en esta, que lo pueden encontrar todo el mundo en YouTube, que está en España. Él dice, puta, ¿sabes que yo empecé a ver? Yo pensé que ustedes, dice, en España y en Latinoamérica hay una costumbre que es muy buena, dice, que duermen siesta. Y yo pensaba que por dormir siesta ustedes quizás no iban a tener tantos problemas con el estrés, con el neoliberalismo, con estas cosas que yo digo que tenemos que tener tiempo para pensar, bla, bla, bla. Pero sucede que en España y en Latinoamérica, sobre todo, dice, es donde más me leen. ¿Cachai? Él dice eso. Interesante eso, po. Sí, él dice eso. No, él no está leyendo en otros lados. No, tal, lo leen en todos lados, pero donde más lo leen es en Latinoamérica. ¿Cachai? Mira, no me sabía ese dato porque yo pensaría que no sé, porque es como el más leído en Europa, así como donde está más fuerte el tema, pero La gente de habla hispana, entre España y Latinoamérica, son donde más se lee. ¿Cachai? Y eso le causa una impresión muy fuerte a él. es como un K-pop, ¿cachai? Es como el K-pop de la filosofía, porque eso también llega mucho a estos lados. Ya, Sí, ya sí. o sea, ese dato es nuevo para mí, hay como todo algo, hay todo un tema para pensar. Pero ya avancemos un poquito. Entonces, ya, y le copié el prefacio para que quede claro el tema, porque él igual toma una posición, dice, este ensayo, los rituales no definen un lugar añorado, más bien constituyen un fondo de contraste que servirá para trazar más nítidamente los contornos de nuestra sociedad. Se posará sin nostalgia, una genealogía de su aparición. Pero esa genealogía no se interpretará como la historia de una emancipación. A lo largo de ella se irá perfilando las patologías del presente y sobre todo la erosión de la comunidad. Al mismo tiempo se reflexionará sobre otros estilos de vida que serían capaces de liberar la sociedad de su narcisismo colectivo. Ahí Y lo cuando hace, ¿eh? lo hace o no lo hace, ¿sí? Porque Es que ya... para ti, pues, yo encuentro que sí lo hace, yo encontré harta respuesta a lo que él dice, o sea, harta propuesta, pero vamos a ir viéndola. Ahí tú vas a decir, ¿por qué no? Yo digo que No, quizás pero porque aquí sí. me mataste con el dato que lo leen más en Latinoamérica. Porque Sí, eso pues, significa que el neoliberalismo es más fuerte acá, es más álgido es acá, obvio su que es más fuerte efecto. acá, pues si los tenemos los culiados al lado, pues, bueno, ¿A quién? ¿A quién está al lado? a los anglosajones, pues. Si hemos sido el caldo cultivo de toda la ideología y todos los sistemas y todo el experimento económico que han tenido esos hueones acá. Claro, es como la idea como que nosotros somos la región más dañada por Sí, el pues. neoliberalismo. Y bueno, y tiene sentido en relación a otra cosa que después vamos a mencionar. Ya, Mm. pero démosle nomás, ahí está el índice. Ahí se los dejo para que quiera empezar ahí, señor Don Joel. Y después ya los sistemas van saliendo, yo tengo otras que, ¿cuánto se llama? Como para ir ahí agregándole. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pues empecemos, pues. Sí, pues dale Eh, nomás. bueno, el libro trata, bueno, se llama La desaparición de los rituales porque para Byung-Chul Han, voy a decirlo parte, digamos, diciendo los rituales son una forma de situarse en el mundo. Así como, digamos, por decirlo algo, por alguna manera, el reloj es una forma de situarse en el tiempo, las cosas son una forma de situarse en el espacio, los rituales son una forma de situarse en lo permanente dentro de una sociedad. En definitiva, los rituales, y esto también son muchas ideas de Huizinga, hay mucho de Huizinga, no solamente del Domo Ludens que está citado, sino que también del otoño y la Edad Media. Los rituales, es decir, la participación de eventos que son de significado trascendente y comunitario, permiten a las personas no solamente darle sentido a su vida, sino que estructurarla. De lo que se concluye que a la falta de este tipo de rituales, la vida es desestructurada. La vida, digamos, no se puede, digamos, no es no da la tranquilidad, no es un refugio en el cual, digamos, se pueda vivir. O sea, la idea es que los rituales permiten que una persona se adapte a una sociedad, que hay una sensación de permanencia de esa sociedad más allá de los individuos que la compongan. Es decir, que las personas puedan permanecer en una sociedad
compartiendo espacio con personas de diferentes generaciones a través de algo, de símbolos que los unan, que son los rituales. Entonces, Claro. al desaparecer aquello, él dice que en definitiva nos encontramos en una sociedad desgregada. Habla, y ahí No, disculpa, Incluso ah, ah, atomizada, decía, ni sí, siquiera lo que pasa disgregada. es que a mí me gusta mucho un término que es lo que creo que lo saca de Heidegger, que es que gracias a los rituales son lo que te permite vivir en comunidad, ¿cierto? El ritual te permite habitar el tiempo, ¿cierto? Habitar el tiempo. Él habla de habitar el tiempo, como tú dijiste, que es lo mismo que permanencia. Como Crowley utiliza la palabra habitar en ese rato, creo, haciendo la paráfrasis de la ciudad, es como tú habitas en una ciudad o en una casa, en tu casa, habita en el tiempo, tal. Habita el espacio y habita el tiempo. Lo que te ayuda en los rituales y el hacer comunidad es habitar en el tiempo. Ujú. No, porque, Entonces, a ver, yo por ejemplo una vez andaba en Perú y llegué como a Puno, ¿ya? Y me dijeron, llegó justo a nuestro festival de la sandía. Y dije, qué bueno, sí tienen un festival, sí. Sí, no, y la otra semana el festival de la guinda. Y después, no, el de la cereza, el festival de la piña, o sea, estos vivían de fiesta en fiesta. ¿Cachai? Como cada fin de semana inventaban algo que le animaba, ¿ya? Entonces, pero esa forma de celebrar, de ir de celebración en celebración, era una forma entonces, de afiatar, es una forma de afiatarse en el lugar, ¿cachai? Es una forma de vivir que nosotros no tenemos. O sea, nosotros como formar chilenos, comunidad, de formar forma- comunidad y tener un tiempo propio como comunidad. Y eso dice mucha relación con la lectura antropológica del tiempo, y también con los ciclos anuales, con los ciclos de estaciones y con los ciclos, digamos, incluso, digamos, con el calendario, porque el calendario queda desalmado si no tiene un significado. Y el sentido original del calendario, el sentido original también de los ciclos anuales, es un ciclo de muerte y resurrección, que en el fondo esconde una idea filosófica, que es precisamente el renacimiento. Que un año termine e inicie otro, da una sensación, ese propio concepto da una idea de que existen ciclos en los cuales uno va participando. O sea, te da tranquilidad. ¿Ya? Hay que tener presente la mentalidad primitiva en que uno no sabía si el otro día iba a salir el sol. O sea, se suponía que, o sea, la gente no aprendía, aunque nos parezca extraño, a partir de la evidencia empírica, porque podía suceder que el sol no saliera el otro día. Y entonces había que asegurar que los ciclos anuales se realizaran en conformidad a nuestros intereses, a nuestros deseos. Por eso uno intervenía ante los dioses a través de representantes para asegurar, por ejemplo, que el Nilo trajera limo en determinadas épocas del año, que el sol saliera por el oriente como lo necesitábamos. Y eso le da tranquilidad a la sociedad, digamos, de que las cosas podían ser manejadas a través de una intervención con las entidades desconocidas que manejaban la naturaleza. Entonces, eh, esa es la raíz de esta cuestión, es una raíz antropológica, de situarse en el tiempo y de estar en paz, digamos, y tener una seguridad, porque hay que tener presente que nosotros como animales vivimos mucho tiempo, digamos, en la intemperie. Entonces, la cultura tiene por finalidad asegurarnos, digamos, algún tipo de refugio en contra de la Claro, intemperie. claro. Y eso se construye, y esa cultura se construye a través de la generación de rituales, por ejemplo, como este, además de la cultura, digamos, material, que son las herramientas con las cuales nos defendemos de los animales, cultivamos la tierra, etc. Entonces, ese es el sentido, el fondo, lo que está haciendo Byung-Chul Han en esto es rescatar un poco el sentido original de lo que es nuestra forma natural de vivir en el mundo, y cómo esto se ha empezado a diluir al momento en que desaparecen los rituales, ¿ya? Es decir, desaparecen aquellos vínculos que nos unen a generaciones anteriores y que le dan sentido a nuestra vida. Tú tuviste esa vivencia, yo también he tenido esa vivencia, digamos, de los festivales de aquí y de allá, que no son propiamente festivales como una forma de simplemente ir a tomar, ¿ah? O a distraerse, sino que tienen un sentido ritual de darle curso a la existencia. Es importante que este ritual se repita el próximo año, porque así es como bicicletear, es como darle impulso a la existencia de la propia comunidad, y la propia comunidad entiende que en ese punto se pueden encontrar.
diferentes generaciones. Sí. Sí. Sí, El- porque, bueno, yo no sé si todavía la gente estará, por ejemplo, cuando la gente alcohólica estará todavía, cuando cada vez que brindan aquí en el norte siempre se tira un poco de copete a la tierra y uno dice a la Pachamama. ¿Cachai? Chapamos. ¿No? sí, A la Pachamama, pero tú la decís, Pacha. claro, es una huevada de borracho, pero no es tan así. O sea, hay todo un sentido. Si todos los buenos que dicen acá la Pachamama saben lo que significa la Pachamama, pero cada vez que toman un poco, botan un poquito, y eso es una tradición, es una parte de un ritual grande de acá, de la zona norte. Y darle algo a la Pachamama cada vez que tú estás agradecido por lo que te da. ¿Cachai? Y entonces, esas cosas ya no sé, quizás ya nadie brinda por eso, la gente brinda por ellos, no, por nadie más. Oye, Mira, vamos pero en la primera. sí, no, pero espérate, veamos, ya, porque decimos ya, se perdió los rituales. Pero ¿por qué se perdieron los rituales? Hagamos un pasito, Porque la avancemos un forma en poquito. que nosotros, sí, la Ahí, forma ahí, en que ahí nosotros mira, tenemos, mírate Ahí esa. está. Léelo, Cutu, léelo, Cutu. Es el smartphone, sus contenidos mediáticos que acaparan continuamente nuestra atención son cualquier cosa menos idénticos a sí mismos. Su trepidante alternancia no permite demorarse en ellos. El desasosiego inherente al aparato lo convierte en un trasto. Además, nos hace adictos y nos obliga a echar mano de él, mientras que de una cosa no deberíamos sentir que nos mete en presión. No, eso es como toda una parte que empieza a hablar de las cosas, de cómo en la medida que nos relacionamos con las cosas, ahí tenemos como una sensación de duración, de que a través de las cosas nosotros podemos habitar el tiempo, como decía Kuto. Y acá, y claro, y empieza como ya a problematizar qué es lo que pasa acá, que no, pues, hay un aparato que domina nuestras vidas y que es totalmente opuesto a los valores de la duración. ¿Cachai? Es pura, ¿cómo se dice? Juega está dentro de lo efímero. De O hecho, sea, el teléfono mismo tenemos que ir cambiándolo a cada rato, si vaya en el iPhone 10, el 11, el 12, el 13, así no es algo que te va a durar siempre. el ¿Cachai? S23, y bueno, dentro de las cosas que él dice también de la idea de fuerza, dice, bueno, los rituales nos ayudan a tener una comunidad, hacer comunidad sin comunicación, y lo que se vive en este tiempo es comunicación sin comunidad. Y eso es lo que él quiere decir también con esto. Lo que por ejemplo, ¿qué rituales tendríamos ahora que podríamos decirle rituales? Que no lo son ciertamente, pero ¿qué podríamos decir? Black Friday, el no sé cuánto. ¿Cachai? Ahí toda la gente se une para hacer una huevada que es consumir productos. ¿Cachai? Pero hay comunicación. Pero ¿cómo es la comunicación? A través de Internet, porque son Cyber Day, ¿cachai? Son a través hay comunicación solamente, pero no hay comunidad. La gente no se junta a hacer algo, en el sentido de hacer O comunidad sea, entre ellos, todos hacen lo humanamente. mismo. La Todo hace lo comunidad mismo, es hacer lo pero mismo al mismo a través de la tiempo. comunicación. Claro. Y Sí, como si que sé solamente yo. comunicas, según lo que dice, según de la hipótesis o el postulado de Yun Chul Han, no vas a hacer comunidad. ¿Cachai? Primero hay que hacer comunidad, primero hay que y no generar comunicación. Es el ritual. El ritual te enseña a hacer comunidad a través de una forma, pero ya vamos a seguir con eso. Pero sí, eso es bueno, lo que le echa la culpa a la información. Yusuf Hat dice que el smartphone no es una cosa propiamente tal en la terminología de Hannah Arendt, porque, digamos, no te da estabilidad en la vida. Mm, Si nosotros mm, hablamos de que los objetos nos dan, así como decía Hegel, los objetos nos dan estabilidad entre las cosas, digamos, en la realidad, nos permiten, digamos, apoyarnos en la realidad a través de los objetos. O sea, el smartphone tiene esa capacidad de fluidez de imágenes, digamos, que no tiene estabilidad. Aparte de que el propio aparato, como dice, va cambiando, pero yo quería rescatar algo, que es que los rituales tienen relación con lo simbólico. O sea, en la naturaleza misma de los rituales es lo simbólico, es cultivo de imágenes que pueden ser entendidas de modo rápido, eficiente, digamos, y que dan cuenta de realidades trascendentes para la comunidad. Y eso ha sido, y a través de esas realidades trascendentes, por ejemplo, el ciclo de las estaciones, eh, el mundo pierde, digamos, significados trascendentes, significados mágicos, y es reemplazado en su interpretación de las personas por mm. datos, por información, y la información no tiene esa cualidad trascendente que tiene Exacto. en los mitos. Entonces hay una contraposición, hay un paso del entendimiento de la realidad a través del mito a través de la información. Y por lo tanto la realidad pierde su valor mágico.
La persona, por lo tanto, queda, digamos, desprovista de ese entendimiento trascendente de la realidad. Quedamos entregados a una lluvia de datos, de información que no para nunca y te desorienta, porque como quedas sin estructura, quedas sin los rituales que te dan sentido a tu vida, estás a merced, digamos, de la información que va llegando. Entonces, pues, ahí justo estaba preparada esto, porque esto es súper importante, de cómo el aumento de los datos nos disminuye la experiencia de la oración y aumenta el flujo de la información de la contingencia. Entonces encontré este meme que es famoso, este es un meme, ¿cómo se? Que está muy, siempre se repite mucho, que sale una y otra vez, que dice que el Alberto Fernández, que dice, ¿qué pasó ahora, la puta madre? Así como ayer, ¿qué pasa ahora? No, trataron de matar a Cristina y ya no. Y mira, y es como la cara de cansancio de que el flujo de los acontecimientos nos va como arrasando, porque lo que decía al principio, que alguien se saca la bandera del trasero, después atropellan un guaso atropella a un ciclista, después queman un molino, ya tanta cosa que pasa, pues puede elegir. Entonces, en el fondo, esto de los flujos de información que llegan al teléfono son sumamente entretenidos, pero nos están consumiendo. Entonces, y ahí yo creo que quería volver sobre ese tema de la solución, así, hay algo, porque no vamos a dejar de usar los teléfonos. Si trabajamos con nuestros teléfonos, nos relacionamos a través de nuestros teléfonos, o sea, Es que como, dependemos muchísimo. O sea, si a alguien se le pierde, se le echa a perder, al otro día se va y se compra otro. O sea, no. sí, No, es obvio, que obvio. si hay un déficit en Byung-Chul Han, es las soluciones, porque el diagnóstico está impecable. Si yo también estoy de acuerdo que, o sea, bueno, pero no podemos vivir como las sociedades primitivas, no podemos volver a una vida de una población sedentaria y agraria que se regía por el ciclo de estaciones, digamos. Estamos en esta realidad, él también, y por lo tanto, ¿qué hacemos? Ahí me parece que ese es el déficit que veo. Y también, bueno, dentro del diagnóstico, en realidad todo el libro está lleno de diagnósticos, hay una cuestión que es el consumismo, o sea, el flujo mismo de los datos, como no Eso es satisfacen, producto. no dan tranquilidad los datos, siempre el próximo dato pensamos que puede tener importancia, entonces se produce un ciclo de generación de datos y un consumo del mismo, de los consumos que buscamos satisfacción, que es imposible obtenerla, porque en el fondo ese consumo es emocional, o sea, y también hace una distinción él entre lo sentimental, lo emocional, ¿cierto? Y lo racional. Eh, lo que nos puede dar estabilidad en nuestra vida son las emociones o son los pensamientos, o sea, son ideas que tienen cierto nivel de permanencia. Las Exacto. creencias. Las creencias tienen nivel de permanencia, las creencias vinculadas obviamente a lo mitológico y también a los rituales mismos que también tienen un trasfondo, digamos, trascendental. Pero los datos no nos dan esa tranquilidad, po, porque los datos como fluyen, digamos, y no tienen esa cualidad, digamos, de estructural, no pueden, digamos, sino generar ansiedad, pero a su vez siempre estamos pendientes del nuevo dato porque nos genera un vínculo emocional, digamos, y una dependencia, porque dependemos también del próximo dato para poder orientarnos en el mundo. O sea, toda la información la recibimos y con eso tratamos de navegar por nuestra realidad obviamente es extremadamente dificultoso, digamos, vivir en buenas condiciones de esa manera. El consumo, la forma de ver consumista, en el fondo, no se trata solamente de comprar objetos que no necesitamos, sino que también se trata, y él lo ve así, de una forma de entender el mundo como una suerte, digamos, de lugar en el cual hay diferentes cosas que uno las va tomando, incluyendo las relaciones humanas, incluyendo también, digamos, la información. Y eso obviamente redunda en el narcisismo, que es lo que está Sí. detrás también, y una cuestión de una idea que también él desarrolla. Ahí está la del narcisismo. ¿Se ve? La ¿Viste? tenía fríamente calculado. Está todo preparado, está todo preparado. Todo esto no estaba ensayado, no estaba ensayado. Al Kutu, que tú que lees con mejor tono. Ahí está. Por favor. La desaparición de los símbolos remite a la progresiva atomización de la sociedad. Al mismo tiempo, la sociedad se vuelve narcisista. El proceso narcisista de interiorización desarrolla una animadversión hacia la forma. Las formas objetivas se rechazan a favor de los estados subjetivos.
Los rituales son inasequibles a la interioridad narcisista. La libido del yo no puede acoplarse con ellos. Quien se entrega a los rituales tiene que olvidarse de sí mismo. Los rituales generan una distancia hacia sí mismo, hacen que uno se trascienda a sí mismo, vacían de psicología y de interioridad a sus actores. ¿Y el cuadro? ¿Cuál es el cuadro, yo, el que hay ahí? Entonces, ahí hay una cuestión. Ese es el Narciso de Caravaggio, que está en el Palazzo Barberini en Roma. Ahí está. Palazzo Claro, Barberini en entonces, Roma. Ese es Sí. parte de los museos, del Museo Arqueológico Nacional. Sí, Eh, igual sí, es bueno, interesante, claro, que los rituales dicen que aquí lo que trata de decir que te vacían de psicología y interioridad de su actor, claro. Él habla de que que el narcisismo es pura psicología, es pura expresión del yo. Y lo que uno trata de mostrarse es el yo y nada más importa, no existe la comunidad, no hay nada más que el yo. Es expresión psicológica, él habla de eso es lo que él quiere decir, que todo lo que se expresa en el narcisismo es solamente lo interior sin importar el resto de los interiores. Entonces ahí es cuando se disuelve la comunidad, porque están todos hablando de sí mismos todo el rato. Son todos clones y están todos hablando de sí mismos. Entonces, nadie escucha. sí, en el fondo nadie es una escucha, cámara de eco, sí, es lo que dice. Pues qué interesante eso, porque también habla de los ecos, dice que en este momento solamente escuchamos ecos, pero no hay resonancia, la comunidad resuena. El narcisismo solo ecos, porque yo solamente lo que escucho es el reflejo, es mi voz. Hablo y se me devuelve mi voz. En cambio, en la comunidad las cosas resuenan, me llega la voz de otro y juntas todas las voces hacen una voz mayor que se llama la resonancia y esa es la comunidad. Según la analogía y las figuras que él nos da para ejemplificar más o menos lo que está pasando y los fenómenos que él identifica. Bueno, es lindo esa referencia, me gusta porque dicen que el mito de Narciso y el mito de Eco están vinculados. Pues, si Eco estaba enamorada de Narciso, pero en el momento en que Narciso se fijó en su imagen en el agua, ella perdió toda esperanza, digamos, de que él se fijara en ella y fue transfigurada en el Eco. Eso es una cosa. Además, quería decir un par de cosas respecto a esta figura. Ustedes saben que me gusta Dale, nomás, dale. el, el nombre Narciso viene de narcos, que es narcótico. O sea, él estaba narcotizado con su propia imagen, se consumía a sí mismo. Y también está vinculado con el mito de Deméter, porque cuando la hija de Deméter eh, es raptada por Neptuno, fue en un campo de Narciso. Quería decir eso solamente para referir de que eh, digamos, de que la droga, digamos, del propio ser te puede consumir, digamos, y te sustrae del mundo. Ahora, respecto de esto, del proceso narcisista, de la frase esta que también muy contundente, es interesante decir que hay una animadversión hacia la forma. Cuando todo el mundo no tiene estructura, cuando el mundo se percibe sin estructura y es plástico, cualquier resistencia que se pueda ver, cualquier resistencia es tomada como una agresión, como una forma que se nos quiere imponer. Y eso es muy de este tiempo. Lo tengo que decir porque va a sonar Dígalo medio nomás, facho, Carlos. pero No, va a sonar medio facho, pero aquí el tío Byung-Chul Han no está, digamos, por la autopercepción, digamos, como forma de medir la realidad. O sea, si yo soy un helicóptero, tienen que respetar. No, él está diciendo que nosotros tenemos así lo entiendo yo, nosotros tenemos una naturaleza humana. Hay una naturaleza humana que es más sana que otra, que es mejor que otra, que es la que está vinculada, digamos, con nuestros ciclos, los ciclos vitales, los ciclos naturales en los cuales nos creamos como especie y que hemos abandonado. Entonces, en el fondo, más que ser ideas progresistas, son ideas muy conservadoras las que está planteando. ¿Ya? Y aquí hay un punto de encuentro entre el conservadurismo y un pensamiento que aparentemente es de punta, como el de Byung-Chul Han. En el fondo, lo más moderno que se puede hacer ahora es tratar de rescatar nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza es irrenunciable y vulnerable, y intentar, digamos, ir en contra de ella no nos trae sino dolor. Entonces, eh,
la idea aquí, por lo menos a mí me parece, que es muy, digamos, no es de derecha, pero sí es muy conservadora, en el sentido de que tenemos una naturaleza, nos estamos haciendo daño yendo en contra de esa naturaleza, y esa naturaleza impone formas, impone Sí, po. estructuras, y las tenemos que respetar si queremos ser fieles a nuestra propia naturaleza. No somos fluidos. El estado fluido es un estado antinatural para nosotros. Nosotros tenemos una estructura psíquica, tenemos una estructura física, y tenemos que respetarla si queremos ser felices, porque también después detrás de todo esto, si hay una queja, es porque no estamos siendo felices con la forma como estamos viviendo. Oye, Sí, po. Ahí es cuando, un ahí es poquito, cuando- es que me acordé que hay otro teórico que, ¿cómo se llama este? El que empieza con Z. Sí, sí. No, el Sigmund Bauman. No, no. Ah, sí, pues el amor líquido, Él tiene todas las teorías sobre la liquidez, sobre la fluidez, que o la sociedad líquida, no me la acuerdo. modernidad líquida, sociedad líquida, amor líquido, todo es líquido. Entonces, Sí. claro, como Joel estaba hablando entre de la forma de la naturaleza y, ¿cuánto se llama? Y un poco resistirse u oponerse a la idea de fluidez, de que no todo puede fluir todo el rato. De hecho, así como el progresismo plantea eso, que todo tiene que estar fluyendo, todo tiene que continuar. El presidente tiene como esa muletilla que dice sigamos, sigamos, hay como que avanzar, las cosas están en un proceso continuo de transformación, de Es que, mutaciones. es que Tú ahí te sí, sí conviertes que en es esto. lo entretenido de toda esa hueá es que los huevones está bien que quieran avanzar y toda la cuestión que quieran, pero están entrando sin querer, o si quizás, no sé si sabiéndolo o no, tendría que meterme en la mente de esas personas, en el ciclo de Denim, que es el ciclo del proceso continuo de mejora continua, que es una hueá netamente capitalista, neoliberal, como queráis decirle, que es una hueá de que cada vez tú puedes ir mejorando, que todos los procesos son perfectibles, que siempre tenemos que ir hacia adelante. Esa hueá es completamente capitalista y todos los hueones están ahí, no, seamos mejores, cambiemos esto, hagamos esto, Es que otro, no la paremos. propia palabra progreso no tiene sentido desde su propio punto de vista. O sea, un progreso hacia dónde. O sea, eh, aquí lo que está haciendo nuestro amigo es pensar como Marx. O sea, a ver, si nosotros leemos bien a Marx, si leemos la ideología alemana, nos damos cuenta que el punto de partida es el punto de llegada. Y es lo mismo que criticaba Walter Benjamin, en el fondo, contra el marxismo, que es la raíz cristiana que tiene. Que el jardín del Edén es el paraíso, y que nosotros estamos en el medio. Esa es la idea, y que Ya, nosotros tenemos que superar este estado de sufrimiento a través de un esfuerzo que nos lleva al mundo socialista y al estado futuro, que es idéntico al paraíso. Porque se piensa siempre, y eso también está en otro libro de Marx, que en el fondo en el pasado las cosas eran mucho mejor, ahora son malas, pero en el futuro pueden ser mejor a través, digamos, de la revolución y digamos, de el mundo como lo idea Marx, digamos, cuando se le preguntó, o alguna vez cuando habló sobre cómo realmente él pensaba que iba a ser el mundo comunista. Él pensaba que íbamos a estar todos bañándonos en los ríos, leyendo, digamos, descansando, no comer, digamos, comiendo tranquilamente, frugalmente, en el fondo una especie de paraíso. Eh, y aquí lo que está haciendo nuestro amigo Yun-Chul Han es algo muy parecido. En el fondo dice, nos estamos violentando nosotros mismos a través de hacernos nosotros mismos como objetos de producción, que todo sea en base a la producción, que tenemos que ser eficientes como máquinas productivas, explotándonos a nosotros mismos, y viendo como fuentes de producción todo, incluido el sexo, que tenemos que ser eficientes, incluso en el sexo. Nos estamos reventando a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es obedecer a nuestra propia naturaleza, someternos a ciclos naturales, y eso nos va a llevar a un estado de cosas mucho mejor, no productivo desde el punto de vista capitalista, y desde ese punto de vista no progresista en el sentido de un progreso eterno que nos trae sufrimiento, sino que a través de volver a nuestra propia naturaleza. Eso es lo claro. que está Es diciendo. que, no, pero yo lo que quería, como Sí, me quedé pegado, es cuando dice, si nos estamos violentando a nosotros mismos, pero esa violencia no es inherentemente nuestra, o sea, viene de fuera. O sea, la sí, sí, sociedad cambió a través de la tecnología y cambió también a través del neoliberalismo, porque nosotros veníamos del liberalismo y después ya como que empieza a fallar, empiezan a aparecer, si fuera como un barco, empiezan a salir como los agujeros en el casco, empieza a haber filtraciones y surge el neoliberalismo, que es una forma más dura del liberalismo,
que aprieta mal a la gente, así aprieta mal la tuerca, y por eso la gente tiene este tema de que tiene que rendir a todos los niveles, tiene que autoexplotarse, que es un tema muy desarrollado por Wujun, pero en el libro igual sale la idea de que el neoliberalismo, el que, ¿cuánto se llama? Exige, aumenta dramáticamente la exigencia sobre los individuos, y no es que el individuo per se quiera perder sus rituales, porque de hecho yo por eso hablé como de Perú, de Bolivia, en los sitios más arcaicos, ellos todavía tienen sus rituales, no lo han perdido. Todavía tienen los festivales, seguramente están bailando hasta ahora. Nosotros, como sujetos de la modernidad, los perdimos. Y es la modernidad la que nos lo arrebató. No es que nosotros quisimos voluntariamente, ¿cuánto se llama?, despojarnos de ellos. A ver, parece que hay un tema, hay una del capitalismo. Espérate. Mira, mira que sale Kudo. Oh, The Boys. Pero después. Ya, ahí, lee acá, pues, lee, tú que lees con el primer Con tu párrafo, voz por lo estéreo. menos. Con tu voz Ya. estéreo ahí. Trotsky, por favor. Trotsky speaking. El régimen neoliberal fuerza a percibir de forma serial e intensifica el hábito serial. Elimina intencionadamente la duración para obligar a consumir más. El constante update o actualización, que entre tanto abarca todos los ámbitos vitales, no permite ninguna duración ni ninguna finalización. La permanente presión para producir conduce a una pérdida del hogar. A causa de ello, la vida se vuelve más contingente, más fugaz y más inconstante. Pero morar necesita duración. El trastorno por déficit de atención resulta de una intensificación patológica de la percepción serial. La percepción nunca descansa, olvida cómo demorarse en las cosas. Ya, perdón, Ahí ¿qué le hay pasa? varias ideas que también ha tocado en otros libros, ¿eh? Por ejemplo, el tema del trastorno de déficit atencional, las enfermedades mentales como características de la época, a diferencia del siglo XIX, que eran las enfermedades biológicas, es una cuestión que toca aquí en la sociedad del cansancio. El Sí, tema de sí. El Burnout Society, del sí. demorarse las cosas, por ejemplo, el demorarse las cosas como una forma de revolución, y en el fondo de la búsqueda de lo bello, está en la salvación de lo bello. Pero no sé si, no sé quién habla respecto de lo que dice arriba. No, O es Sí, que, lo, es que era aquí, más o mira, menos, es que era como más o menos de dejar instalada la idea de que no es culpa mía, no es culpa. Y de hecho, porque no acuerdo que estaba hablando del coaching. El coaching es un sistema en que todo es culpa tuya. Nada es culpa de la empresa. ¿Cachai? Si tú eres responsable, si llegas bien, de sí, tu sí. producción, de Ustedes son si mejores que esto. dormiste bien, si tienes una buena vida que te hace ser un buen trabajador, todo fluye hacia ti. Toda la responsabilidad es tuya. ¿Cachai? El sistema no te provee de nada. El sistema está ahí un poco como estadio, y tú tienes que aprender a desplazarte con la mayor eficiencia y flexibilidad dentro de él. Entonces, no, sí, el neoliberalismo, el capitalismo, el capitalismo sobre ser neoliberal es harto perverso, es bien maquiavélico y tiene mucho refinamiento. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los niños, ahí sale un niño, los niños están con trastorno de déficit de atención, están deprimidos, así. El otro día fue a buscar a mi sobrino como que entra a las 8 y sale como a las 6, ¿cachai? Del colegio. Y después le dan sí, tareas. sí, eso pasa. Entonces, los caros, y una cara de cansado, una cara de choreado, así, ya está, así. Y al otro día, y es como irse a la casa, bañarse, acostarse, y porque el otro día de nuevo al colegio a las 8 de la mañana, y para llegar a las 8 de la mañana con los tacos, tenía que salir a las 6:30. Entonces, un ritmo que te imponen, así, que de alguna manera no tiene bien a los niños. ¿Sí? ¿Y eso dónde salió? ¿Dónde salió que había que estudiar cuánto? 8 horas diarias, de lunes a viernes. Entonces es el régimen neoliberal que empieza a apretar, te va apretando cada vez más. Sí, lo que pasa es que también verlo así también excluye las propias responsabilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está el régimen neoliberal? No, Es pero un sistema, no, es por un sistema. ejemplo, No es como que el señor neoliberal nos impuso esto, no, no, es un sistema. Ahora estamos en una crisis precisamente del sistema neoliberal impulsado bueno, tú sabes, pues, tú trabajas en eso, por las diferentes crisis que estamos viviendo, o sea, heredadas de la pandemia, la crisis digamos, del tráfico ¿cómo se llama esta cosa? De mercancías a través del mundo, la guerra ucrania que impulsó la escasez de materias primas, etcétera, etcétera, la deuda el cuello de disparada, botella. la inflación desatada, producto de que las maquinitas
digamos, de las casas de moneda de todo el mundo se empezaron a andar sin parar para generar dinero para hacer, digamos, para hacer políticas de contención social durante este periodo. Todo eso está pasando en una boleta y ha llegado tal vez el momento de reflexionar respecto del sentido de todo esto, efectivamente. Ahora, yo no quiero defender el sistema neoliberal, pero es que la verdad es que hay que pensar que hay seres que tenemos necesidades y que tal vez sea necesario seguir manteniendo algún ritmo de vida, digamos, tal vez no el mismo que antes. Yo creo que nos vamos a ver forzados, no sé si por la Agenda 2030 o simplemente por la realidad, a cambiar nuestros hábitos de consumo. La cuestión es que el mundo como lo conocemos, yo creo que ha llegado a su fin, ¿eh? O sea, como lo conocimos nosotros en los últimos 20 años, de alguna forma se está reconfigurando. Todo el mundo está en crisis, incluso China tiene la crisis inmobiliaria y tú sabes perfectamente también que es una cosa profunda porque estamos hablando de que el 30% de la economía china, digamos, tiene ese fondo, es riqueza inmobiliaria y la costumbre de ellas es comprarse propiedades y ahora están desvaloradas, ven una crisis importante. Entonces yo creo que estamos entrando en un periodo de crisis del propio funcionamiento mundial, pero eso no significa que cada uno deje de buscar su propio interés. Entonces no hay que pensar que esto, digamos, tampoco, bueno, por ese lado podemos descansar. Sabemos que no depende de la voluntad de uno que el mundo siga funcionando de esta forma, pero creo que sí va a algún momento a cambiar más allá de lo que nosotros querramos también. Por ejemplo, lo que yo te decía antes, entonces, ¿cuál es la solución? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía la hija en el colegio, después la cambió al colegio Waldorf, y después la sacó del colegio, pues lo puso tutores, ¿cachai? Ni siquiera va al colegio la niña. Entonces, hay unas soluciones, pero son soluciones siempre como un poco de salida, laterales. No, pero esa no es una solución, porque también el O colegio sea, tiene una yo, función yo, que- yo social quería, de yo quería guardar el, interacción. Ya, mira, ahí tiene Bertrand yo, que- Russell. yo, Bertrand yo quería, Russell yo hizo quería lo mismo guardar que, pero déjame al decir final una lo que iba cosa. a decir. Bertrand Russell se quejaba de que a él lo creyeran así. Iban profesores, tutores al castillo en que vivía como hijo del tercer conde Russell. Bueno, no interactuaba con nadie y dice que gran parte de sus problemas se debe a que nunca interactuó con nadie que no fuera su tutor y su familia. Entonces, eh, yo creo que ahí hay una cuestión también importante, que es que los chicos necesitan interactuar con chicos de su edad también, que también cumple ese rol el colegio. Ahora sí, disculpa, Ahora, disculpa. Cucutu, Sí, sí, claro, pero, claro, al final me acordé de la serie de ensayos de nuestro gran autor Michel Houellebecq, El mundo como supermercado. Y ahí dice eso, habla más o menos de toda esta cuestión. Puta, ahora estamos en una sociedad, en un mundo en que todo tenés que consumir, tenés que hacer esto, tenés que hacer todo otro, los productos, que esto, que el otro, bla, 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 las presiones, toda la weá que conocemos. Y hay una sola respuesta, dice, es dar un paso al lado. ¿Cachai? Esa es la solución. dice que la solución es lateral. Sí, es dar un paso al lado. ¿Cachai? No soy parte de esta weá nomás, ¿cachai? Doy un paso al lado, no en todo, si yo es obvio que no podía hacerlo todo, pero podía empezar a dar un paso al lado en ciertas cosas. Estoy cagado, ya he visto tantas noticias, estoy saturado, me tienen estresado estas noticias, weón, loco. No Mira, veáis todas las noticias, ¿cachai? estas cosas No son, veáis todas las noticias, ¿cachai? estas cosas son ciclos. Deja de estar influido por las noticias. Descansa un rato de las noticias, ¿cachai? Eso es dar un paso al lado, esas son soluciones, weón. A lo que le ¿Cachai? llaman ahora el neoliberalismo es el típico, digamos, sistema que ha existido siempre. En el fondo, la máquina que funciona hasta que se revienta por algún lado. Y eso ha existido desde siempre. Si uno, por ejemplo, ayer me llegó el último de Ray Dalio, no, el último de Ray No, no ha existido siempre, pero está bien. Te iba a decir yo, ¿qué fue a buscar? Espérate. Nuevo Este que se orden llama Nuevo mundial. Orden Mundial, Oh, la verdad. sí, A de Ray ver, Dalio, de Ray Dalio. ¿viste? Tú A sabes ver, que Ray Dalio es un tipo que algo sabe de inversiones. Lo Sí. que hace Ray Dalio es algo muy interesante, que el análisis económico lo hace a través de grandes ciclos económicos, el ascenso y la caída de los imperios. Entonces, él estudia digamos, invierte teniendo presente, por ejemplo, que en este momento el ascenso de China y la caída de Estados Unidos. Entonces, en el fondo le está poniendo sus fichas a China, aunque ahora se espérate. arrepintió y sacó su plata de ahí, Eh, pero, ¿cierto? Sacó a Alibaba y todo el cuento, porque es no, un no, inversionista que está trabajando ahora, o sea, no estoy sí, hablando de un tipo de hace 40 años, este bueno lo escribió hace sí, no, poco tiempo. sí, a Ya da lo propósito, mismo eso, no, sí, Pero pero a lo que poquito, voy poquito, es que estos sistemas quiebran en el fondo. Le pasó al Imperio Romano, si quieres entrar
entramos a ver cómo vivía la gente Sí, en el pero Imperio yo Romano. quiero ponerte hay un paréntesis también en eso, porque yo también estaba leyendo otro loquito que se llama Joseph Kenneth Galbraith, que era un economista keynesiano, interesante, que también habla de la historia del dinero, particularmente, y él dice, está bien, la hueá del ciclo histórico ya empieza con los romanos, ¿cachai? Con los griegos antes un poquito, y de hecho se va un poquito más a Lidia, un poquito más atrás, ¿cachai? Que cuenta cómo nace el dinero ahí, que con las mujeres lidias tenían que, según Heródoto creo, las mujeres lidias se tenían que prostituir para juntar plata para su dote, y después ya podían hacer con su vida lo que quisieran, ¿cachai? ¿No? La cosa es Sí, existía que... la prostitución sagrada, en el fondo la Sí, sí, prostitución era... bueno, la cosa es que él cuenta que hay un montón y va avanzando y llega, qué sé yo, al Taylor, no, llega puta, está en el inicio de los bancos, 1600, por ahí, y a la descubrimiento de América, como empieza a llegar más lucas a Europa, y eso se nota porque empiezan a traer la riqueza desde América, ¿cierto? Y empiezan a subir los precios de las cosas porque había más plata, ¿cachai? Pero él dice, esto no se explica por el dinero. El dinero no explica un sistema, no explica que caiga ni suba, sino es como más o menos cómo los vamos utilizando nosotros, ¿cachai? Cómo reaccionamos nosotros frente a tener más riqueza o a tener menos riqueza, ¿cachai? Y de ahí, claro, de ahí surgen teorías, y teorías que tratan de explicar eso o que tratan de mejorarlo, ¿cachai? Y que tratan de implementar una forma ordenada de administrar la riqueza. Y de eso se trata más o menos el dinero. Y claro, y ahí nace el keynesianismo, el marxismo, el neoliberalismo, el liberalismo, el capitalismo, el mercantilismo, etc. En todo caso, bueno, igual también he leído otra gente, por ejemplo, Escotado, en Es bueno ese loco. Le en los gusta enemigos del comercio, por ejemplo, dice que en el fondo el intercambio es la raíz de la riqueza. Sí, y además divide la historia en sociedades que son, digamos, religiosas o basadas en regímenes militares con las sociedades comerciales. Y en el fondo las sociedades basadas en puros rituales, digamos, de dominación, como las sociedades, como la sociedad romana, que vivió siempre del expolio de otra gente, aparentemente era una sociedad muy rica, pero como no tenía la costumbre de trabajar la gente, porque vivían de los persas, de robarle a los cartagineses, en el fondo cuando se le acabaron los imperios aquí a saquear, no Buena supieron esa reaccionar interpretación. y cayó. Y cayó el imperio precisamente por eso, porque claro, toparon con los partos, ya los germanos no tenían las riquezas que podían sustentar el imperio y se acabó el imperio cuando Aunque el se loco acabó decía que eso. el loco decía que los imperios no caen por la falta de plata, era una forma muy simplista de ver la historia. Pero Ujú. sí, pero sí. Pero me parece que tiene razón en eso, porque claro, los romanos tenían el dominio del imperio completo, pero no les gustaba trabajar, po, weón. Los que Sí, tenían que está bien. trabajar eran otros. Pero entonces no es Eh, la falta de plata, es por la flojera. No, pues le gusta ir a la guerra a los romanos. Iban Sí, a bueno, robar, claro, a través de los triunfos después se lucían con las cosas que lo robaban a otra gente, pero ellos no generaban riqueza. Y la única riqueza que había era el intercambio de bienes y servicios, ¿ya? Cuando traían trigo y cosas de Egipto y así se generaba algo de riqueza, pero era mal visto que un romano trabajara. Ellos tenían que vivir del expolio, básicamente. bueno, Y también pasaba lo mismo con Hay un Esparta. churcán. Y lo que Volvamos al dicen, espolio. sí, y lo que dice en el fondo es que el intercambio, cuando volvió a haber intercambio con la Hanse en la Edad Media, de bienes y servicios, se empezó a generar capital y eso generó inversión y eso generó riqueza. En el fondo de la riqueza está en el trabajo, eso es. Oye, Llama. mira, quiero tratar de retomar el del neoliberalismo, Sí, el tema que teníamos. porque nos fuimos muy lejos. Estaba muy Vamos. lejos. Y mira, esta parte me En todo gustó. caso, Es en 3 semanas más vamos a volver a lo que estamos hablando y así que no hay problema. Podemos Disculpen, ponerle pausa. disculpen, lo que pasa es que no eh, podemos dejar de hablar. ya, Vamos. no, es que cuando yo te decía que el neoliberalismo era particularmente refinado en su maldad, acá por ejemplo hay un ejemplo, el tío yo lo tira, a ver, tú con tu Dale, voz dale. AM, por favor. Ya, Trotsky, la voz Trotsky. AM. Invoquemos a Trotsky. Ya. También los valores sirven hoy como objeto del consumo individual. Se convierten en mercancías los valores. Valores como la justicia, la humanidad o la sostenibilidad son desguazados económicamente para aprovecharlos. Salvar el mundo bebiéndote, dice el eslogan de una empresa de comercio justo. Cambiar el mundo consumiendo. Eso sería el final de la revolución. También los zapatos o la ropa deberían ser veganos. A este paso pronto habrá smartphones veganos. El neoliberalismo explota la moral de muchas maneras. Los valores morales se consumen como signos de distinción. Son Eso apuntados sí, po. sí, son apuntados a la cuenta del ego, lo cual hace que aumente la autovaloración, incrementa la autoestima narcisista. A través de los valores uno no entra en relación con la comunidad,
sino que solo se refiere a su propio ego, a sí mismo. Y Quiero decir algo. encontré el logo de los bebedores de té. Porque Sí. le faltan fotos a este libro, pero yo se las fui buscando, ¿viste? Dale. Y por eso a mí me da tanta risa cuando aparecen esos comerciales de pendejos así parados, mirando así la cámara seriamente, alumbrados así como WOM. Están Wow. más comprados que la chucha por el capitalismo y los buenos se creen rebeldes, weón. Son un chiste como todos los adolescentes, weón, que creen que son algo cuando no son nada, weón. Que Sí, pues creíamos, nosotros efectivamente los todos valores creímos son... eso. todos hemos creído eso y también fui adolescente, aunque no lo creo. Aunque no lo Aunque no crean. Pero ahora te fijas que la mercadotecnia apunta precisamente a ese pendejo que se cree rebelde. Antes no pasaba eso. Antes No, se claro, es apuntaba al verdad. pendejo que se creía choro, simpático, la weá. Ahora el pendejo así la weá. Yo soy yo no soy un material para tu weá, ¿cachai? Yo tengo Ese identidad, weón, yo a tengo lo soy terrible identidad, alumbrado tomando Coca-Cola, ¿cachai? yo tengo Ah, identidad, o lo- yo soy mío, yo me hice claro, solo. yo en mi cuerpo, mi Concha tu regla y madre. la weá. Yo Pero sé los lo que quiero, tienen yo sé lo que quiero en el mundo. Puta, qué y chistoso, tomándose weón. su Coca-Cola y su Ya, sí, weá y el pisco, la weá. sí. Son súper utilizados, no se dan cuenta. Es que, como decía Marcuse y otra gente de la Escuela de Frankfurt, el capitalismo tiene la capacidad de absorber los opuestos. ¿Por qué? Porque genera un consumo alrededor, pues, weón. Puta, ya hagamos una polera en contra del sistema, weón. A la otra semana ya los chinos están produciendo la weá y te la venden, weón, a lucas, weón, y te la compráis. Y ya fue absorbido, ¿cachai? Fue absorbido. Ese es el problema, que hay interés. Cuando a alguien le interesa algo, va a haber otro weón que se la quiera vender. Si hay hasta una molotov, weón, alguien te va a querer vender la molotov si tú quieres comprar una. Entonces, no hay forma de salir de eso porque yo no encuentro que sea pesimista pensar de esta forma. Ya, Es parte de la naturaleza humana. sí. Es parte de la naturaleza humana querer estar mejor. ¿Cachai? Ahora, sí, efectivamente hay una venta de todos los valores, pero yo creo que siempre la ha habido. No más que a uno se le olvida. No sé si Ya hay lo otro algo, fue sería antes sí. la otra ser Sí, hipócrita, yo como tampoco, en la es que época tengo mucho volumen eso. victoriana, como en la época victoriana, claro, que se vendía un mundo perfecto y, weón, externalizar la violencia. Si lo que pasaba antes en el mundo colonial es que toda la violencia trataban de externalizarla, weón, a las colonias, a otra gente, pero ahora, digamos, está más o menos cruzado. No, yo la verdad es que no veo que el mundo haya sido mejor antes. Por eso hay una cuestión de raíz del cristianismo que está en el marxismo, que es que el mundo antes era mejor, se empeoró con el capitalismo y vamos a hacerlo mucho mejor. Esa weá Pero no Es que ojo, no, es que ojo, siempre, espérate, siempre ha ojo con sido, algo acá, siempre ha ojo con sido algo como acá. las weas. Él está en ¿Cachai? contra de dos cosas que yo veo. O sea, por un lado, que es la serialización de los valores, que yo te digo las weas, estos son los valores, y a través, al final te estoy haciendo consumir algo nomás, no tenía idea de lo que estás haciendo en el fondo, pero a la vez, eso quiere decir que no entras en relación, te narcisizan más, te Ujú. alienan más, ¿cierto? Te dejan Por más encerrado en supuesto. ti mismo. Entonces él dice también, los valores está bien que los tengamos, pero tampoco son tan buenos en el fondo. ¿Cachai? Porque los valores lo único que hacen es autovalidarte a ti, como decir yo soy bacán, yo soy justo, yo soy esto otro, pero eso te separa de la sociedad. Entonces tú tenés que llevar un medio de la comunidad, yo creo que tenés que llevar un medio entre, y ahí yo creo que parece que después de esto él entra con las reglas, ¿cachai? Que es con la forma, porque está bien, los Lo, valores están en el fondo, pero lo es que pasa, importante las reglas, ¿cachai? Las lo reglas que después pasa empieza con ahí, el juego. lo que pasa ahí es que el tema del consumo, que yo consuma para yo ser justo, que yo Sí, consuma eso para es, yo sí, ser sí, sí, bueno, exacto, eso es lo que ataca, porque en el fondo los valores exacto, son permanentes. ¿cierto? Y a través, digamos, el tema es que no se externalizan. Tú no ves la justicia, sino que tú quieres atribuirte el valor de la justicia Exacto, para satisfacer tu propia vanidad. Entonces, exacto. así te venden, digamos, te venden la política, te venden los productos, ¿cachai? Pero, pero como se pierden, bueno, volviendo a los rituales, los rituales tienen la cualidad de externalizar, de sacarte de ti mismo, de Sí, po, narcisizarte, de hacerte partícipe de una comunidad. de Entonces, algo más que tú. claro, entonces deshacen ahora como el estamos yo. en una sociedad narcisista, todo yo soy bacán, yo soy justo, yo soy bueno, ¿cachai? Y es una competencia por quién el weón se cuelga más medallas. Y te fomentan eso. En lo que sea, porque todo es un producto, lo bueno y lo malo es producto, es lo mismo. Y te ¿Cachai? fomentan eso, ¿cachai? Entonces, bueno, ya, sigamos. Ya, no, no, es lo que, en cuanto se llama, me quedé dando vueltas cuando
cuando uno dice, pero antes era peor, ciertamente antes era peor, antes la gente se moría de viruela, antes se morían de hambre, pero hay como un punto de inflexión que es cuando se llama que yo pienso que son los años 90, que es lo que sale en Los Simpsons, que Homero Simpson, siendo un tipo que no pasó por la universidad, es capaz de comprar una casa y tener 2 autos. Y él es el único sostén de la familia. ¿Ya? Y eso 20 años después o 30 años después es totalmente Posible. imposible. Así, en Estados Unidos los trabajadores viven en sus autos, todavía pueden comprar autos. Entonces, En cerca del, California por lo menos vive, sí, bueno, aparte de la gente incluso que trabaja, vive en sus autos, una cosa increíble. o sea, las mismas fábricas tienen estacionamiento y la gente duerme en el auto y después sigue trabajando. Ya ninguno puede comprar una casa. Y eso pasó en 30 años. ¿Ya? Y una Bueno, casa que... el valor promedio de una propiedad en Estados Unidos es de $463.000, pero en California estamos hablando de $900.000 y en otros estados igual. Es imposible, hay una burbuja ahí que el sueño americano ya no existe, si ya no se puede trabajar, uno solo trabajar, ¿cachai? Increíble cómo pasó que los Simpsons te muestran una familia en los 90 que era así, era posible, ahora ya Era no, los posible. O sea, papás trabajan y no alcanza, es ¿cachai? que No no alcanza. me acuerdo quién me decía que en Estados Unidos las casas son fáciles de hacer, son de madera, no tienen Mm. cemento, o sea, la levantan un ratito, pero esa casa de madera en un sitio, no sé, de 400 metros cuadrados, igual te cuesta el $500.000 ahora. Sí, es O lo que sea, pasa que en Estados Unidos el mercado inmobiliario, sobre todo en California, es el tema de las restricciones territoriales. No me acuerdo cómo se llama, pero es que no podéis construir en cualquier lado y cualquier cosa. Hay lugares para construir edificios, hay lugares para construir casas y prácticamente todo. Y eso que hay suficiente espacio para construir un montón de cosas, pero las restricciones que son impuestas por los políticos, por sus propios intereses, ¿cachai? Y también por los impuestos que ellos le recaudan a la gente. Y yo nunca, todavía no hemos hablado de los políticos, weón. no sé si lo logremos porque Es lo que destruyen, estamos ¿cachai? súper en la hora. Oye, pero así entre paréntesis, ¿sabéis que ese tema sale en una novela de Pincho que se llama Vicio Propio? Pero ahí hablan de la especulación de los suelos, de la manipulación política, de cómo un territorio se conseguía después, quitándoselo a otros. Echaban un barrio negro, lo arruinaban, lo destruían, lo echaban a todo y ahí hacían un nuevo La conjunto habitacional. gentrificación, el La proceso de Y a todo esto, gentrificación. lo que gentrificación. estamos hablando todo el rato es neoliberalismo, por si acaso, para todos nuestros oyentes. Es Ya. neoliberalismo, y neoliberalismo es libre mercado sin regulación. ¿Cachai? Si no tenía Oye, algún hueón que le pare los carros a los culiados, los hueones van a hacer lo que quieran. No, Y pero se acabó. ojo, ahí ese no es el tema de que no hay regulación. Lo que pasa es que la Es que regulación la haya. impuesta por los políticos enriquece a un montón de hueones vinculados con los mismos políticos. Ah, bueno, Porque no es que no eso es haya, peor no es que no todavía, haya eso es peor control. todavía, porque más encima Si no hay hubiera regulaciones, control, claro. todo el mundo construiría en cualquier parte en el campo, pero no se puede, ¿cachai? Está limitado las áreas rurales, no se puede construir, ¿cachai? Y en Europa pasa algo parecido. Pero ahora El sale una tema ley es una para colusión no entre los construir acá. Po. políticos y las inmobiliarias, no, ¿cachai? pero O los dueños de terreno, ¿y ¿cachai? los precios? ¿Cómo los precios? ¿Los ¿Qué tiene que precios ver? cómo se regulan? ¿No se regulan o sí? ¿Cómo los No, regula pues lo qué? regula el mercado, pero como el mercado es acotado porque no se puede construir en cualquier parte, pero por imposición política, ¿cachai? No haya ni reglas. Si no hubiera reglas, construirían en todas partes. El tema es que hay reglas, y esas reglas hacen que el mercado sea muy chico, teniendo tanto territorio. Estamos hablando del tercer país más grande Sí, del pues esa mundo. weá es muy grande esa weá. Sí, yo no entiendo cómo no tienen Ya, lugar para construir, pero bueno. ya. Oye, no sé si alcanzamos a verlo todo, pero por lo menos Pero Nos no lo desviamos un vamos a ver montón, todo, pero nos lo porque el desviamos. libro, yo creo Es que que el libro da podríamos hacer una mucho. segunda sesión porque el Sí, libro estoy da para mucho. pensando eso porque todavía me quedan diapositivas. Mira esta qué bonita. Esta cuando habla del banquete. Ah, Ah, qué buena. Sí, bueno, ya, grandes datos. léetelo, Kutu, Ah, porfa. Ya. Y todavía nos quedan unos minutos, porfa. Esta parte ya, cuando tú habías dicho, hablaba un poquito de esto ya. No, no, La pero palabra no, pero símbolo. espera, o si no, La hacemos una palabra segunda símbolo. parte nomás. Po. Hacemos Pero una segunda ya parte. Hagamos no eso. sé, como Nos queráis, weón, como aguantan. queráis. Ya. Como Sí, queráis. sí, porque ya llamamos. Ya, pero léete, Bueno, ten. buen público. La palabra símbolo pertenece al mismo campo semántico que relación, totalidad y salvación. Según el mito el mito que Aristófanes relata en el diálogo platónico El banquete, el hombre era originalmente un ser esférico con 2 rostros y 4 piernas. Como era demasiado arrogante, Zeus lo partió en 2 mitades para debilitarlo. Desde entonces el hombre es un símbolo que añora su otra mitad, una totalidad que lo sane y lo salve. Juntar se dice en griego symbalien. Los rituales son también una praxis simbólica, una praxis de symbalien, en la medida en que juntan a los hombres y engendran una alianza, una totalidad, una comunidad. Ahí está.
Precioso, precioso. Sí. Ahí está. Sí, lindo. El símbolo también era un objeto que se partía y se le entregaba una parte a uno y otra para que luego de un tiempo se pudieran identificar juntando las partes. Eso también lo dice al principio del libro. Es reencontrarse, ¿no? Es la forma de reencontrarse, de reconocerse. Reconocer, qué lindo también Que no es conocerse de nuevo, sino que reencontrarse con algo que ya conoce. Ujú. No, pero ahí ya estamos cerrando porque ya después ya no, se nos sería seguir. ¿Cuánto se Sí, la llama? verdad es que da para muchas disquisiciones, o sea, esta wea es un O libro sea, enorme para yo lo corto que es. para lo corto que es, yo todas las diapos las saqué de del primer capítulo, de presión para producir. El reconocerse es eso, pues, es volver a ver, Imagínate, es volver a ver y decir, existes, tú también existes, tú también existes, yo te ya no, reconozco. yo creo que hagamos la segunda Así, por parte a la ejemplo, vuelta mejor. queda todo el tema de la paso de una sociedad del juego a una sociedad del trabajo, ¿cachai? Sí, a Y mí me que es gusta esa pasar parte del particularmente. mito que es lo mismo de pasar del mito al dato, toda esa weá que hice Ya. después al final, es maravillosa y eso no vamos a poder ni hablar, pues, tenemos que Ya no, hablarlo en la segunda parte. hagámosla, la tiramos después de Leo. Después de Leo hacemos la segunda parte. ¿Ya? Bueno, Ya bueno, ya cerremos porque si no nos van a echar ahí. ¿Quién nos va a echar, güey? No sé. el sistema, el sistema. Claro, nos va a echar, po, weón. No, pero estuvo bien pero queda mucho. Si yo te digo, yo empecé a hacer diapositivas y me quedé en el primero. O sea, no, ninguna y de hecho me duele porque en el 22 había la página 22, porque lo tengo impreso, no sé, no alcancé a agarrar el libro. Y eso no, ni siquiera alcanza a subir, que es sobre el estallido social. Entonces, no, ya, mejor démosle una segunda pasada, ¿ya? Ya, Y un libro súper corto. ¿Cuántas páginas tiene, man? Como 40, 310, como no, 90. 90 páginas. Bueno, sí, no, tiene No, 115. 90. ¿La desaparición de los rituales? No. Sí, termina en la 90. Bueno, en mi PDF termina en la 90. Sí. Ahí está. Créanle al No, PDF. 115, no se ve, 115. No puede Pero ser. Sí, 115. bueno, Ya, Una ya, joya, una joya. una joya. Ya. Bien. Entonces, próxima semana nos damos una vuelta por la Úrsula K. Le Guin y después volvemos al tío Buyo. entonces sí que vamos a volver al tío Yu, entonces ya. Sí, Me vamos a parece. volver Por porque falta supuesto, vamos a ver harto. varias veces. Sí, no, Y además que tenemos que hablar de otros libros de él, pues. Sí, vamos a hablar más de él. sí, Para que lo mira, tengan presente. ya, entonces amigos, volvemos hasta la próxima semana y con Úrsula K. Le Guin. Que tengan buen fin de semana a todos y ojalá que ganen mejor. Que gane el Salve más Satán. mejor y hay que pagar la apuesta la otra semana. ¿Ya? Sí, Vale. pues, sí. Adiós. Yo no aposté plata. Yo aposté el No, honor. pues el honor, pues hay que Plata pagar con plata hay no que se, pagar no con se apuesta plata, no se apuesta plata, nosotros que eso. lo más importante. Hay cosas Ya. más grandes que. De Trotsky. Adiós.